¿Estamos todos o falta? Sí, Bueno, como dijo Arnaldo, la parte difícil ya pasó, ahora viene la parte sencilla del asunto. Bueno, mi nombre es Mariano. Vamos a ver la segunda parte de este tema. Déjenme que primero comparta. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, ¿no? sí. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a ver son pruebas de hipótesis para diferencia de parámetros. Hasta ahora Silvia les explicó, lo que les explicó hace un rato Silvia, era cómo o en qué consisten las pruebas de hipótesis. En esta segunda parte vamos a ver algunos aspectos prácticos, algunos ejemplos prácticos sobre, y que se usan habitualmente sobre pruebas de hipótesis. Uno de los ejemplos prácticos habituales es la prueba de hipótesis para diferencia de parámetros. Entre los temas que vamos a ver en esta etapa está la prueba de hipótesis para diferencia entre parámetros de posición, que es el test T, para muestras independientes y apareadas, el test de Mann-Whitney y de Wilcoxon, y las pruebas de diferencia entre parámetros de dispersión, que son el cociente de varianza y la prueba de Barley. Empecemos con el primer tema, que es la prueba de diferencia de parámetros. Entre las pruebas de hipótesis que podemos plantear, en general, la mayoría o muchas de las más sencillas y las más usadas son las pruebas de hipótesis referidas a parámetros. Es decir, lo que queremos hacer en esas pruebas de hipótesis referidas a parámetros es saber si una muestra que yo tome pertenece a cierta población. En el caso de prueba de hipótesis de diferencia de parámetros, lo que nos permite saber es si dos muestras provienen de la misma población. Es un tipo particular de prueba de hipótesis y nos permiten saber si hay diferencias entre las medias, lo cual va a implicar que ambas muestras provienen de distintas poblaciones, es decir, son diferentes. El test más común, si bien hay muchos modelos y muchos métodos para hacer diferencia de parámetros, el más común y el más utilizado es la prueba de diferencia de medias, en la cual es el test T, en el cual lo que vemos es una diferencia de medias cuando desconocemos la varianza poblacional, es decir, solamente conocemos la varianza de la muestra y que la obtenemos, como vimos en la clase pasada, es decir, a partir de los datos podemos saber cuál es la varianza de la muestra con la que estamos trabajando. Se utiliza para determinar si un proceso o un tratamiento tiene realmente un efecto sobre una población de interés y compara los valores medios de dos conjuntos de datos y determinan si proceden de la misma población, como les había dicho hace un rato. La hipótesis que ponemos a prueba básicamente es esta, y lo que planteamos es que ambas muestras provienen de la misma población, es decir, que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2, y la manera de ponerlo a prueba esto es haciendo una diferencia. Si ambas muestras provienen de la misma población, su diferencia de medias va a ser igual a 0. Y esa va a ser la hipótesis nula que vamos a poner a prueba, contra la alternativa de que la diferencia de esas medias es diferente de 0, por lo cual es indudable que provienen de distintas medias poblacionales, porque, es decir, cuando yo hago esa diferencia me va a dar un valor diferente de 0. Un detalle de esta presentación es que si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, me pueden parar en cualquier momento y la aclaramos, ¿sí? El H0 de abajo no sería H1. Sí, sería H1, perdón, hay un error ahí en la fórmula. ¿Cuándo utilizamos la prueba, o sea, una prueba de T, una prueba de T de Stewart? Es importante tener en cuenta estos datos o esta información. Esta prueba solo se puede utilizar cuando se comparan las medias de dos grupos. Si quisiéramos comparar la media para más de dos grupos, la prueba T no es válida.
hay que usar otros métodos que no son precisamente la prueba T, son un poco más complejos, pero o sea, existen métodos estadísticos para comparar a más de 2 grupos, en el caso de que tuviéramos más de 2 grupos. Bueno, como dijimos antes, la prueba T es una prueba paramétrica de diferencias, lo cual indica que tienen que tener, es decir, como al ser paramétrica, tiene que cumplir los mismos supuestos que otras técnicas paramétricas, es decir, basadas en parámetros poblacionales. Primero, las variables tienen que ser independientes, tienen que tener distribución normal y sus varianzas tienen que ser homogéneas, ¿sí? Si no se ajustan a estos supuestos, los datos con los que trabajamos, podemos aplicar los métodos de transformación de datos que les explicó hace un ratito Silvia, para que se cumplan estos supuestos, y si no, vamos a ver en el transcurso de la clase de hoy, otros métodos que no requieren que se cumplan estos supuestos para poder aplicarlos. Silvia les había dado un pantallazo de que para poder poner a prueba una hipótesis se podían seguir ciertos pasos. Si bien los software estadísticos hacen todo de manera automática, es bastante práctico, antes de arrancar a hacer una prueba de hipótesis, especificar o plantear los pasos que vamos a seguir para poner a prueba las hipótesis que vayamos a poner a prueba. Esta o cualquier otra prueba de hipótesis que hagamos. Lo primero que vamos a hacer es especificar la distribución de la población cuyo parámetro se desea poner a prueba. Luego vamos a especificar la hipótesis a poner a prueba. Luego especificaremos el parámetro a poner a prueba y el estimador. Recuerden que el parámetro es un valor constante de la población. En el ejemplo que yo les di recién, vendría a ser la media poblacional o la diferencia de medias poblacionales. Y el estimador es el valor estadístico que se relaciona con ese parámetro. Luego vamos a determinar el nivel de significación y el tamaño de la muestra, es decir, cuánto error me permito yo cometer. Luego vamos a elegir el estadístico para poner a prueba. Este estadístico es la función que me relaciona al estimador de la muestra con el parámetro. En el caso nuestro, el estimador, como el parámetro es la media, va a ser la media poblacional, va a ser la media muestral. El estadístico va a ser la función que me relacione al estimador con el parámetro poblacional. Luego vamos a determinar las zonas de rechazo y no rechazo a partir de el p-valor y el nivel de significación con el que yo trabaje, y finalmente vamos a decidir. Existen varios casos de pruebas de diferencia de medias con varianza conocida, con varianza desconocida. Vamos a ver el primero, que es el más sencillo, en el cual las dos muestras son independientes con varianzas desconocidas pero supuestas iguales y el mismo tamaño de muestra en ambos casos. Ambas muestras tienen el mismo tamaño. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos el caso práctico. Queremos analizar la pérdida de peso de tubérculos almacenados que fueron cosechados y almacenados en dos épocas diferentes del año, abril y agosto. Las que determinan diferentes periodos de almacenamiento. Es decir, yo coseché papas en abril y agosto y lo que quiero saber es si hay diferencia de peso en las papas cosechadas en un periodo o en otro. Para eso, lo que vamos a hacer es seguir los pasos que indiqué previamente para poner a prueba esta hipótesis puntualmente. Lo primero que vamos a hacer es especificar la distribución. Habíamos dicho que en este caso de prueba T, que era la más sencilla, íbamos a trabajar con una diferencia de medias. Entonces, lo que voy a tener es voy a tener dos poblaciones, supuestamente. Unas son las cosechadas en abril y otras son las cosechadas en agosto, en las cuales la media de abril, o sea, la variable de abril va a tener una distribución con una media mu y una varianza sigma cuadrado, y la de agosto también va a tener una distribución mu con
media mu y varianza sigma cuadrada. Ambas van a tener distribución normal. O sea, yo espero que ambas, supongo, doy por supuesto que ambas tienen distribución normal. Luego voy a plantear la hipótesis. En este caso, habíamos dicho que, como yo quería saber si eran iguales, lo que iba a hacer era comparar la diferencia de medias. En este caso, la diferencia de medias, planteo la hipótesis nula, diferencia de medias igual a 0, contra la alternativa de que la diferencia de medias es diferente de 0. Luego voy a especificar el parámetro. En este caso, el parámetro va a ser diferencia de medias. El parámetro va a ser mu1 menos mu2, y el estimador va a ser la diferencia de las medias muestrales, es decir, de las muestras que yo tome en abril y agosto. El paso siguiente es determinar el nivel de significación. Silvia les había dicho que podíamos elegir varios, entre 0,01, un alfa de 0,01 a un alfa de 0,1. El que habitualmente se usa es un alfa de 0,05, es decir, quiero tener un 5% de probabilidad de equivocarme, ¿sí? En este caso, ese valor de compromiso de 0,05 es el más común, es el que habitualmente se usa. El paso siguiente, en los pasos que le había indicado hace un ratito, era seleccionar el estadístico apropiado. En este caso, el estadístico... Te hago una pregunta. Sí. Vos cuando decís el MU, o sea, la media poblacional y la media de la muestra, ¿es de lo que vos cosechaste, tomaste todos los datos y después tomás una muestra? Porque la poblacional, si no, ¿cómo la conoces? La poblacional no la conoces, vos sabés que querés comparar dos poblaciones. Vos tenés los datos de la muestra. Bien. Entonces vos lo que estás diciendo, o sea, es que acá no hay dato que vas a diferencia. tener es el estimador. Claro, vos el único dato que vas a tener es el estimador. Lo único Perfecto. Que sabés vos de tu población, o lo que vos planteas en tu hipótesis en tu población, es que esa diferencia es igual a 0. ¿Sí? Porque vos esperas que sea igual a 0. Esperas que no haya diferencia en tus poblaciones, que ambas provengan de la misma población. Entonces esto Perfecto. Sí lo sabes. No estás segura de que sea cierto. Solo estimas o vos crees que va a ser igual a 0 porque decís, bueno, ambas provienen de la misma población, ¿sí? Ahora, tus datos son estos, las medias muestrales. Y ahora vas a ver cómo vamos a relacionar la hipótesis nula con tus parámetros poblacionales con los datos de tus medias muestrales, con los datos de tu muestra. Y esto viene acá, en el estadístico que vamos a poner a prueba. Yo acá tengo las medias muestrales. Yo digo que el t observado va a ser igual a la diferencia entre la diferencia de las medias muestrales menos las diferencias de las medias poblacionales, dividido el cociente entre la varianza muestral, esto lo tengo, el tamaño de la muestra, esto lo tengo, o sea, de la muestra 1, la varianza muestral 1 y el tamaño de la muestra 1. X1 media lo tengo porque lo saqué de la muestra, X2 media lo tengo. Ahora, ¿qué les parece que puede venir acá? ¿Cuál es la diferencia de media esperada? ¿Qué es lo que esperaría yo según mi hipótesis nula? 0. 0. Entonces lo que yo voy a tener en este estadístico observado va a ser la diferencia de mis medias muestrales menos 0 dividido la varianza de la muestra 1 sobre n1, la varianza de la muestra 2 sobre n2, todo eso en la raíz cuadrada. Esto es un número, al final nos va a dar un número, ¿sí? A partir de ese número, yo voy a poder establecer, en función de mi nivel de significación, el área de rechazo y de no rechazo de esta hipótesis nula. Si este t observado cae entre n-1 y alfa sobre 2, un t observado que se obtiene de una tabla, con n-1 y alfa sobre 2 y n-1 y 1 menos alfa sobre 2 del lado derecho, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. Ustedes esta parte no la van a hacer, esto lo hace el programa, esto lo hace el software de forma automática, ¿sí? Lo que sí les indica el software es qué valor P les da, lo que les había indicado Silvia. Si el valor P que yo obtengo es menor a 0,05, entonces yo voy a poder rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que el t observado va a estar en esta área de rechazo, entre menos infinito y t n-1 y alfa sobre 2 de probabilidad, y n-1 y alfa sobre 2 de probabilidad del otro lado.
Esto se los da el software, pero el fundamento para que el software rechace o no la hipótesis nula está dado por estas áreas de rechazo obtenidas a partir de el nivel de significación y el tamaño de la muestra que yo tengo y el valor T observado a partir de los datos muestrales con los que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Hasta ahí va claro? Parece que sí, porque todos se quedaron callados. Este caso que vimos, o este caso puntual, se refiere a el caso en el cual ambas muestras tuvieran el mismo tamaño. Es decir, yo tomo 100 papas al azar, o sea, 100 tubérculos al azar cosechados en abril y 100 cosechados en agosto. Muchas veces eso no ocurre. Es decir, no puedo tomar muestras del mismo tamaño. Por diferentes motivos. Puede ocurrir que yo no tome las muestras, sino que simplemente haga observaciones en el terreno. No sé, puede haber muchos motivos. Sea muy difícil tomar las muestras en uno de los periodos y en el otro no. Puede haber muchas causas por las cuales ambas muestras no puedan ser tomadas del mismo tamaño. En ese caso, es el caso 2, que es la prueba T de diferencia de medias, en las que las dos muestras son independientes, con varianzas desconocidas pero supuestas iguales, y diferente tamaño de la muestra. El proceso es similar, es decir, yo voy a plantear una hipótesis nula, en la cual yo voy a decir que la diferencia de medias es igual a 0, una hipótesis alternativa, en la cual yo voy a decir que la diferencia de medias es diferente de 0, otra vez mi parámetro va a ser la diferencia de medias poblacionales y mi estimador va a ser la diferencia de medias muestrales. Pero ahora el estadístico cambia un poco. Lo que hago yo ahora es, si bien el numerador es el mismo, es decir, hago la diferencia de medias muestrales menos 0, ahora mi denominador es un poco diferente porque el tamaño de muestra es distinto. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo por lo que se denomina un desvío amalgamado, es decir, una varianza amalgamada, la raíz cuadrada de una varianza amalgamada. Entonces yo calculo una varianza promedio para los dos, ¿sí? También, esto es una fórmula que ustedes no tienen por qué aprenderse, porque el software lo hace de forma automática. Y otra vez, si el T observado está entre alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2 de probabilidad, entonces no vamos a rechazar la hipótesis nula. Esperen que me fui de ahí. Entonces no voy a rechazar la hipótesis nula. En caso contrario, voy a poder rechazar la hipótesis nula. Y esto ustedes en el software lo van a ver como el p-valor. Si el p-valor es menor a 0,05, entonces van a rechazar la hipótesis nula. Y si el p-valor es mayor a 0,05, entonces no van a poder rechazar la hipótesis nula. ¿Qué significa no van a poder rechazar la hipótesis nula? Van a decir que no hay diferencia entre las medias, y en el caso concreto de las papas cosechadas en un periodo u otro, lo que van a poder decir es que no hay diferencia en el peso de las papas cosechadas en agosto o en abril. Mientras que si rechazan la hipótesis nula, van a estar con un 5% de probabilidad de haberse equivocado, diciendo que sí hay diferencias en el peso de las papas cosechadas, de los tubérculos cosechados, en un periodo o en otro. ¿Sí? Un detalle importante a tener en cuenta es que los programas de computación no discriminan entre estos dos casos. Es decir, ustedes simplemente le cargan los datos y en función si digamos, las muestras están balanceadas o no están balanceadas, el software los procesa igual y les va a dar una respuesta. En este caso, estos dos casos que vimos de diferencia de medias con varianza poblacional desconocida, es importante destacar que las muestras son independientes.
Es decir, yo lo que hice en ambos casos fue pesar papas cosechadas, una en agosto y otra en abril, ¿sí? El peso de las papas de agosto no depende del peso de las papas de abril. Eso es fundamental en este tipo de análisis. Las muestras tienen que ser independientes. Una muestra no puede afectar los resultados de la otra. Pero podría ocurrir un caso en el cual las muestras no fueran independientes. Ese es el caso 3. Este caso 3 es una prueba para igualdad entre dos medias poblacionales, pero con muestras dependientes. En este caso, que es para muestras dependientes, no se trabaja con los datos de dos muestras, sino que se trabaja con datos de diferencias entre las muestras. ¿Qué casos se les puede ocurrir o les parece a ustedes que podrían ocurrir en el cual las muestras no fueran independientes, las muestras fueran dependientes? A ver, pensemos un poco entre todos. ¿En qué situaciones podría ocurrir en el cual, pueden ser ejemplos que ustedes conozcan o que se les ocurran ahora? ¿En qué casos les podría ocurrir que las muestras no fueran dependientes, que el valor de una muestra dependa de la otra muestra? Profe, por Sí. ejemplo, que la cosecha de las papas se haga en diferentes parcelas, pero en el mismo tiempo. En diferentes parcelas, pero al mismo tiempo. ¿Y vos crees que hay una muestra dependería de la otra? Sí dependería, profe, porque por lo menos están en la misma, en el caso pues de las papas, en el mismo área, en las mismas condiciones. Estarían en la misma área, en las mismas condiciones estarían, y las cosecho en diferente tiempo. Claro, la misma parcela en diferente momento. La misma parcela en diferentes Sí, momentos. la misma parcela, pero en el mismo... Pero ¿les parece que el peso de las papas de agosto va a depender del peso de las papas de abril? Me parece que la prueba que ellos proponen o lo que proponen es para ver si esa variable, o sea, que cosechar en la misma parcela, cambia, hace que sean dependientes o no. O sea, vos ahí estarías evaluando no las muestras si son dependientes entre ellas, sino si ese factor hace que una influya en la otra, digamos. Claro, pero en ese caso yo no estaría viendo mi variable peso de las papas, no dependería o sea, el peso de unas papas no dependería de las otras, dependería de la parcela. Lo que podría... Podemos pensar cualquier ejemplo, no solamente en papas. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, quiero saber si una balanza mecánica pesa igual que una balanza electrónica? ¿Sí? Entonces cosecho papas en cualquier periodo, junto todas. Y las peso con o sea, esas mismas papas las peso con una balanza mecánica y las peso con una balanza electrónica. ¿Qué les parece en ese caso? El peso de las papas, o lo que yo pese con una balanza, va a depender, va a ser dependiente o independiente. Dependiente. Claro, las papas van a ser las mismas. Supongamos que yo quisiera saber si un método para detección de virus en papa, no sé, tengo dos métodos de detección de virus en papa. Entonces, tomo una papa o tomo 100 papas de cualquier mes y pruebo un método y pruebo otro. Pero siempre uso la misma papa. ¿Les parece que va a ser dependiente o independiente? De nuevo, debería ser dependiente. Va a ser dependiente porque estoy usando la misma papa. En el caso de las parcelas, podríamos considerar que podrían ser dependientes de la parcela, es decir, usar la misma parcela en un mes y en otro,
pero no estoy muy seguro si estoy comparando el peso de las papas o las parcelas, ¿sí? Pero supongamos que fuera el caso. En ese caso en el cual yo tuviera muestras dependientes, ya no puedo trabajar con los métodos que vimos antes, sino que tengo que trabajar con las diferencias. Es decir, yo lo que quiero ver es si hay diferencias en los métodos que uso, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que yo voy a trabajar es con la media de la diferencia. Yo voy a decir que no hay diferencia entre los métodos, porque son dependientes. Estoy midiéndole lo mismo a la misma papa, simplemente con métodos distintos, pero la papa es la misma. La concentración de virus que yo le mido es el mismo. El peso de la papa es único. El peso de las papas que estoy pesando es único. No hay varios pesos de la papa. Las papas pesan 100 kilos y el peso único de las papas, salvo que lo estoy pesando con dos métodos diferentes. Entonces, en ese caso, sí, alguien iba a decir algo. En ese caso, o sea, lo que estás comparando es método, pero el parámetro siempre es el mismo. Y eso es lo que da la dependencia. Exactamente. En este caso, yo lo que digo es que yo quiero saber si hay diferencia en el método. Es decir, los datos son dependientes y lo que estoy comparando son los métodos. Entonces, lo que yo pongo a prueba es la media de la diferencia, ¿sí? Mi hipótesis nula va a ser que la diferencia es cero, es decir, ambos métodos miden lo mismo, y la hipótesis alternativa va a ser que, y otra vez me equivoqué acá por copiar y pegar, la hipótesis alternativa va a ser que la media, la diferencia media es diferente de cero. El parámetro que voy a poner a prueba es la media de la diferencia, y el estimador es la diferencia promedio de las muestras. Es decir, yo voy a tomar todos los pesos que obtenga y voy a hacer la diferencia. Balanza electrónica, balanza mecánica, balanza electrónica, balanza mecánica. Voy a hacer la diferencia y voy a poder calcular la diferencia promedio obtenida con los dos métodos. Se supone, para poder hacer este test, que la diferencia promedio tiene distribución normal con media de la diferencia mu y con varianza igual a varianza de la diferencia sobre el tamaño de la muestra, ¿sí? Y el estadístico, es decir, lo que me relaciona al parámetro con al estimador de la muestra con el parámetro, va a ser similar a lo que vimos antes, es decir, la diferencia observada, la diferencia media observada menos la esperada, en este caso la esperada es 0, sobre el desvío de la diferencia sobre la raíz de n. Y nuevamente hay un área de rechazo y un área de no rechazo, que hay un área de rechazo y un área de no rechazo que ustedes no tienen, o sea, no lo van a calcular a mano, sino que el software les va a dar un valor P que les va a permitir rechazar o no la hipótesis nula, ¿sí? Ahora bien, como les dije yo al comienzo, todos estos métodos que estamos viendo requieren de que se cumpla el supuesto de normalidad, es decir, que la variable tenga distribución normal, ¿sí? Si eso no sucede, Silvia les explicó, les enseño que, bueno, podemos probar de transformar la variable, hacer una transformación logarítmica, hacer una transformación raíz, hay muchas transformaciones posibles, y trabajar con esa variable transformada. Pero puede ocurrir que uno transforme la variable y aún así no siga sin tener distribución normal, con lo cual las conclusiones a las que lleguemos pueden estar equivocadas. O sea, es decir, yo puedo terminar rechazando una hipótesis nula cuando no tenía que rechazarla, ¿sí? Para eso, en esos casos en los cuales no tiene distribución normal la variable, y a pesar de que yo aplique transformaciones, siga sin tener distribución normal la variable transformada, existen otros métodos que son los denominados métodos no paramétricos. Es decir, son métodos que no requieren, es decir, me va a permitir hacer comparaciones y no requieren de que
la variable tenga distribución normal. Existen numerosos métodos no paramétricos, también conocidos como métodos de distribución libre, que permiten hacer comparaciones entre muestras, y en este caso vamos a ver los métodos no paramétricos que sustituyen o que permiten solucionar o hacer las mismas comparaciones que hicimos recién con el método paramétrico de la prueba T de Student. El equivalente a la prueba T de Student para muestras independientes no paramétrico es la prueba U de Mann-Whitney. Así se llama el método. Entonces recuerden, si ustedes están trabajando y quieren comparar dos muestras, vamos al caso más sencillo, dos muestras que son independientes, quieren saber si hay diferencia entre las muestras, es decir, esta muestra, supongamos, le aplican un tratamiento a algo, quieren comparar el rendimiento entre dos métodos de producción diferentes. Bueno, ahí lo más sencillo es aplicar una prueba T de Student. Si no se cumpliera el supuesto de normalidad, eso, como saben, usan el test de Shapiro-Wilks, que les explicó Silvia hace un instante. Bueno, no se cumple el supuesto de normalidad. Bueno, lo solucionan transformando. Transforman la variable, siguen sin cumplirse el supuesto de normalidad. Bueno, pasan a aplicar una prueba U de Mann-Whitney. La prueba U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica utilizada para comparar si dos muestras independientes provienen de la misma distribución, si provienen de la misma población. Y no requiere, como les dije antes, que los datos sigan una distribución normal. Pero sí requiere que se cumplan ciertos otros supuestos. Es decir, no se aplica en todos los casos. ¿Qué supuestos se tienen que cumplir? Primero, tienen que ser muestras independientes. Las observaciones de cada muestra son independientes entre sí y los grupos son mutuamente excluyentes. Es decir, una papa de agosto no puede ser una papa de abril. La papa de agosto tiene que ser de agosto, la de abril tiene que ser de abril. Y punto. O sea, la medición tiene que ser ordinal o continua. La prueba puede aplicarse a datos de nivel ordinal, de intervalo o razón, siempre que no haya repeticiones exactas en los valores. Y las distribuciones tienen que ser similares. Asumimos que las distribuciones de las dos muestras tienen la misma forma, aunque no necesariamente la misma media o mediana, ¿sí? Tienen que ser aproximadamente parecidas, no puedo tener distribuciones con la misma forma. Sí. ¿A qué te refieres con que no haya repeticiones exactas en los valores? O sea, si yo medí dos cosas independientes y todo, pero hubo valores iguales, ¿debería eliminarlos o a qué se refiere eso? No, en realidad se está refiriendo a que en realidad sí puede haber repeticiones exactas, ya vamos a ver cómo se soluciona, pero no la puedes usar directamente en la prueba. Ya vas a ver cuál es la base de la prueba, porque la prueba lo que hace es calcular rangos, y en caso de que haya repeticiones, esos rangos se promedian. Entonces no usas los mismos datos, sino que promedias los datos de los dos. Pero ahora les voy a mostrar cómo se hace la prueba. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Qué hipótesis ponemos a prueba en una prueba de Mann-Whitney? La hipótesis nula es que las distribuciones de ambas muestras son iguales, lo que implica que no hay diferencias significativas en las medianas entre los dos grupos. Ustedes vieron en la clase anterior que había medidas de posición y medidas de dispersión. Entre las medidas de posición que vieron que había, una de las medidas de posición más comunes era la media. Pero otra medida de posición que se usaba era la mediana. ¿Es así? Sí. Bien. Una característica de la mediana es que no es un parámetro. Es decir, no depende de la distribución de los datos. Yo la puedo obtener independientemente de si los datos tienen distribución normal o no. Y en este caso, la prueba de Mann-Whitney lo que hace es comparar medianas. Esa es la hipótesis nula.
La hipótesis alternativa, las distribuciones de las dos muestras no son iguales, lo que indica que hay una diferencia en la ubicación entre los dos grupos. Hasta ahora no he dicho demasiado, más que hago comparaciones entre distribuciones. Pero ¿qué es lo que hace que este método me permita independizarme de la distribución normal de las muestras o de las variables? Veamos cómo se hace la prueba, y es muy ingeniosa la prueba de Mann-Whitney, como la mayoría de los métodos no paramétricos. Cuando veamos ahora el procedimiento para hacer la prueba, nos vamos a dar cuenta por qué es válido que no tengan distribución normal. Lo primero que hacemos es unimos y ordenamos los datos. Se combinan las dos muestras en un solo grupo, ordenando todos los datos de menor a mayor y asignando rangos a cada una de las observaciones. Luego hacemos una suma de rangos para cada uno de los grupos. Se suma el rango de cada observación y se obtiene la suma de rangos para cada una de las dos muestras. Y luego calculamos el estadístico U. El estadístico U se calcula de la siguiente manera. Esto es una fórmula ya establecida. U es igual a el tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 2 más el tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 1 más 1 dividido 2 menos R1. U2 es igual, nada más que acá lo que tenemos es el tamaño de la muestra 2 menos R2, N1 y N2 son los tamaños de las dos muestras, R1 y R2 son las sumas de rangos de la muestra 1 y 2. ¿Tienen para anotar a mano? Sí. Bueno. Sí. Bueno. Copien esto. Tenemos que unir, o sea, los títulos. Unir y ordenar los rangos, hacer la suma de rangos y calcular el estadístico U. O sea, porque quiero que lo usemos después. Vamos a ver ahora en qué consisten esos pasos, como para que los tengamos frescos cuando veamos en qué consisten esos pasos. No sé si les di tiempo para copiar. Unir y ordenar los datos, hacer una suma de rangos y calcular el estadístico U. ¿Cómo calculamos el estadístico U? Ya lo vemos después, pero no es importante. O sea, el software lo hace solo eso, ¿no? Pero me interesaba que vean qué hace el software por dentro, en qué consiste esto que está haciendo el software, y eso es lo que les va a dar la pauta de por qué es válido de que las variables no tengan distribución normal. Luego, el estadístico U se define como el menor U1 y U2. O sea, el menor de estos dos va a ser el estadístico U observado, y para decidir se compara el U observado con valores críticos obtenidos de la distribución de Mann-Whitney. Mann-Whitney hizo una tabla con las distribuciones de probabilidad y ustedes comparan el observado con el esperado de la tabla de Mann-Whitney. Si el valor U observado es menor que el valor crítico, en ese caso van a rechazar la hipótesis nula. Insisto en lo que les vengo diciendo hasta ahora. No se preocupen, simplemente lo que quiero es que aprendan o entiendan qué es lo que va a hacer el software automáticamente por adentro, es decir, esa caja negra que les va a dar un resultado. Lo que está haciendo es esto. Veamos cómo calculamos los rangos. Dijimos que primero tenemos que combinar los datos de ambas muestras, ordenar los datos de menor a mayor y asignar los rangos. Y acá está lo que hablamos de los datos empatados. Si hay datos empatados, se asigna a cada valor el promedio de rangos que le corresponderían. Por ejemplo, supongamos que yo tuviera dos grupos. Un grupo 1 que tiene valores 5, 7 y 9, y o sea, muestra 1, le llamemos a esto, 5, 7 y 9, y una muestra 2 que va a ser 6, 8 y 10. Esos son los valores que me dieron de cada una de las muestras. Entonces, lo primero que dijimos es que íbamos a combinar y ordenar los rangos, de menor a mayor. Entonces, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí yo coloreé de negro los de la muestra 1 y en rojo los de la muestra 2. El paso siguiente dijimos que era asignar los rangos. Entonces ya los ordené de menor a mayor
tengo el valor 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, el valor 5 va a ser el primer valor. El valor 6 es el segundo valor. El valor 7 es el tercer valor. Estos son los rangos. Es el número de orden que los valores de mi muestra tienen una vez que yo los ordeno, los mezclo y los ordeno. ¿Sí? Hasta ahí fácil. Ahora uso esos valores de los rangos para calcular los estadísticos, o sea, los observados, el U1 y el U2. Entonces habíamos dicho que, volvamos sobre la fórmula, era el tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 2 más el tamaño, este es el U1, ¿no? Más el tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 1 más 1 menos R1. Volvamos sobre acá, sobre la fórmula. El producto me da 9 de la muestra 1. La muestra 1 tenía 3. 3 más 1 dividido 2. 9 menos 6, 3. El producto de la muestra 2 me da 12. 3 más 3 más 1 me da 6. En este caso, la suma de rangos para el grupo 1 va a ser 1 más 3 más 5, 9, 2 más 4 más 6. ¿Sí? Uno más 3 más 5, 2 más 4 más 6. Entonces fíjense que yo ahora estoy trabajando no con los valores de la variable, los valores de mi muestra, lo que yo obtuve en mi muestra. Estoy trabajando con los rangos. ¿Sí? Y eso me permite desentenderme de la distribución, porque independientemente de cómo se distribuyan los datos, el número de orden, el rango, va a ser fijo, va a ser el mismo. Supongamos que yo acá tuviera un 100. Es indudable que este dato se va a apartar muchísimo de la distribución normal. ¿Sí? De todos modos va a tener el rango 6. Entonces eso me permite que me despreocupe de que mis datos tengan distribución normal o no tengan distribución normal. Entonces, el valor esperado bajo la hipótesis nula, el valor esperado para la hipótesis nula se calcula con la fórmula n2 por n sub 2 por n sub 2 sobre 2, y en nuestro ejemplo 3 por 3 sobre 2, 4,5. Este 4,5 es lo que yo voy a comparar con el valor de probabilidad de la distribución de Mann-Whitney. ¿Cómo decido? Para determinar si la diferencia entre el valor observado y el esperado es significativa, consultamos una tabla de Mann-Whitney. Como les dije antes, el software estadístico hace esta comprobación de manera automática. Si ustedes no tienen, simplemente van a ver el p-valor y van a decidir si rechazan o no la hipótesis nula. Pero lo que básicamente está haciendo el software es dividir en rangos y ver la distribución de esos rangos observados y comparándola con la distribución de probabilidad de una distribución de Mann-Whitney. En este caso, el caso de la prueba de Mann-Whitney, habíamos dicho que era para una diferencia de medias una diferencia de medias para muestras independientes, es decir, el primer caso de prueba T que habíamos visto, ¿sí? ¿Qué pasa si esas muestras son dependientes, depende una de la otra? En ese caso, y que no se cumple la distribución normal, o sea, la misma situación que vimos previamente, pero ahora no se cumple la distribución normal, pero los datos, o sea, las muestras son dependientes, depende una muestra de la otra. Probamos también transformar los datos, seguimos sin tener distribución normal. ¿Qué hacemos? Podemos aplicar una prueba no paramétrica de Wilcoxon, la prueba de Wilcoxon para dos muestras dependientes. Esta muestra reemplaza a la prueba T-Student para muestras dependientes y se utiliza cuando hay dos conjuntos de datos relacionados entre sí y que no cumplen el supuesto de distribución normal de los datos.
¿cuáles son los supuestos? Primer supuesto, las muestras son dependientes, es decir, son pares. Los datos deben provenir de muestras en parejas, es decir, cada observación de un grupo tiene su contraparte correspondiente en el otro grupo. Por ejemplo, los mismos individuos medidos en dos momentos. El nivel de medición es ordinal o superior, los datos pueden ser ordinales de intervalo de razón y la diferencia debe ser simétrica idealmente. Aunque la prueba es robusta, se asume que las diferencias entre los pares son simétricos. Y acá miren, en esta definición de dependencia, queda un poco más claro a qué nos referíamos o cómo trasladar este ejemplo de dependencia al ejemplo de las papas. Dice, los mismos individuos medidos en dos momentos. Supongamos que en el caso de las papas, yo no coseche papas en agosto y en abril, sino que yo coseche papas en agosto, las pese, y vuelvo a pesar las mismas papas coseche papas en abril, las pese, y vuelvo a pesar las mismas papas en agosto. Son las mismas papas. Es decir, el peso de agosto va a depender del peso de abril. A eso se refiere con dependencia de las muestras. Es decir, no hay forma que, como son las mismas papas, no hay forma que la tomada de peso de las papas que coseché en abril, en agosto sean independientes. Es decir, si yo tengo una papa que pesaba 100 gramos en abril y en agosto va a pesar, no puede pesar 300 gramos. Es decir, va a depender del peso de la papa que yo coseché al principio. En este caso, la hipótesis a poner a prueba también. La hipótesis nula va a ser que las distribuciones de las diferencias entre las dos muestras son simétricas alrededor de cero. Es decir, no hay diferencia entre los pares. La misma hipótesis que poníamos a prueba en una prueba T para datos apareados, donde trabajamos con la diferencia. Y la hipótesis alternativa, las distribuciones de las diferencias no son simétricas alrededor de cero, lo que implica que hay una diferencia entre los pares. El procedimiento para calcular o para poner a prueba este método no paramétrico es, primero, cada par de observaciones, por ejemplo, las mediciones antes y después del tratamiento, se calcula y calculamos las diferencias. Luego descartamos las diferencias igual a cero. Si alguna diferencia es cero, es decir, no hay cambio, se descarta ya que no aporta información al análisis. Luego asignamos rangos absolutos a las diferencias. Se asigna un rango a las diferencias absolutas. Y en este caso ignoramos el signo. Y ordenamos las diferencias de menor a mayor, lo mismo que hicimos antes. Luego asignamos un signo a las diferencias. Después de ordenar las diferencias, asignarles un rango, se devuelve el signo, positivo o negativo, que tenían las diferencias. Es decir, primero asigno el rango, puede ser que la diferencia sea positiva o negativa, dependiendo de lo que yo esté midiendo. Primero le retiro el signo y después le devuelvo el signo. Y luego hago la suma de rangos positivos y la suma de rangos negativos. La suma de rangos de las diferencias positivas y la suma de rangos de diferencias negativas. Y el criterio de decisión va a estar basado en que el valor estadístico, tengo un valor de un estadístico W, que es el estadístico de Wilcoxon, es menor que el valor crítico o el observado. Si el valor P es menor que el alfa, normalmente 0,05, se rechaza la hipótesis nula indicando que hay diferencia significativa entre los dos grupos. Si el valor W, es decir, el observado, no es significativo, no se rechaza la hipótesis nula, sugiriendo que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Es decir, que no hay diferencia entre los tratamientos. Como les dije antes, ustedes no van a tener que calcular esto, sino que van a aplicar el software va a aplicar directamente, les va a dar un valor P y van a terminar decidiendo en función del valor P observado.
Bueno, y esperen un segundo porque... Si les parece ahora, hacemos un pequeño recreo. Bueno, gente, Bueno, Mariano recuperó el tiempo. Nos habíamos pasado con Silvia y Mariano lo recuperó, no hay ningún problema. Bueno, ¿les parece que 12 menos 5 arrancamos con el práctico, más o menos? ¿Quién le toca hoy práctico? Ah, la Silvia está por acá. Bueno, así que 12 menos 5 volvemos. Yo corto la grabación para que queden las clases en videos diferentes.